ver si estamos por ahí. 1, 2, 3, 4, 5, probando. ¿Usted me escucha? Hola. Hola, ¿me escuchas? LS. Veo que está entrando ahí. ¿Qué tal me escucha? Comprendido. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, probando. Hola, buenas tardes. Innovación y emprendedurismo. Tercer año A. Perdón, tercer ciclo. Tercer ciclo A. Facultad de Ciencias Financieras y Contables, Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú, periodo 2021. ¿Qué tal me escucha? Hola. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas. ¿Qué tal? Yo la escucho muy bien. ¿Qué tal me escucha usted? Sí, profesor, se escucha perfecto. Correcto. Bien, bien, bien. Suficiente ahí y arranco. ¿Ah? Lo que pasa Estuvimos es que en el otro, en otra sala están exponiendo, pues seguramente por eso están demorando. la hora es la hora, pues. Sí, ¿Qué me dice, no? La hora es la hora, ¿no? ¿Sí o no? sí, eso sí, profesor, la hora es la hora. Así es, mire. En todo caso, voy a ir repitiendo algunos aspectos que ya tuvimos iniciando el sábado pasado, ¿no? Y después ustedes se relajaron, ya no quisieron hacer clase, ya, y Ay, todo, y todo ese sancochado que está por ahí. Ya, bien, vamos. Estuvimos viendo esta parte, ¿no? Los presupuestos que debemos tener en cuenta para formular el plan económico financiero de un plan de negocios. Un primer presupuesto que está acá, que no necesariamente es el más importante, pero que aparece aquí, es el presupuesto de inversiones. Otro, el siguiente, es el presupuesto de deudas y financiamiento. Nos vamos por acá y tenemos el presupuesto de venta. Este sí es el que marca la pauta, como ya lo dijimos también. El que marca la pauta para todo negocio, las ventas. Tanto como uno quiere vender, es que va a tener que incurrir en inversiones, costos y gastos para su negocio. A mayor nivel de ventas, mayores inversiones, mayores costos, mayores gastos. Así de claro. Otro presupuesto, en el caso de una empresa industrial, lo tenemos aquí al presupuesto de costo de producción, ¿no? El presupuesto de costo de producción, con sus elementos correspondientes que luego iremos detallando. Luego tenemos el presupuesto de gastos y tributos. Y para cerrar los presupuestos, este de acá, el presupuesto de caja. Aquí en este presupuesto se consolidan todos, porque aquí se ve los cobros y los pagos. Aquí están los cobros y los pagos. Cobros, ingresos, esto que dice acá ingresos son los cobros, y por acá los egresos son los pagos. Y de acuerdo con eso podemos tener saldos, como por ejemplo aquí, miren, en la parte inferior, saldo negativo. Comenzamos con un saldo negativo. Pero eso rápidamente se revierte en el siguiente periodo, porque como no tenemos, en la parte inferior no tenemos egresos, se convierte ya en positivo. Y luego, todos son positivos, aun cuando disminuyendo por ahí, pero todos son positivos y eso ya es un buen indicio para llevar a cabo un plan de negocio.
Bien, estos son los presupuestos. Y todo esto sirve para el siguiente cuadro, que es este. El objeto final es determinar el valor actual neto. Este valor que está en la parte inferior, este es el que debemos determinar. Y tener en cuenta que este valor, este van, puede tener tres valores. Vamos a ponerle ahí, esta parte de la parte teórica, puede ser igual a 0. Ahí miren, le voy a poner ahí igual a 0. Puede ser igual a 0, puede ser menor de 0 o puede ser mayor de 0. Siempre este valor actual neto se mide sobre ese número, 0. ¿Y qué significa cada uno de esos? El primero es no viable. No viable. Quiere decir que no se recomienda que ese plan se lleve, ese negocio se lleve a cabo porque no está dando los resultados positivos que se requieren. Este segundo, la segunda alternativa, esta segunda alternativa se considera como un resultado indiferente. Indiferente. Es decir, ni como viable ni como no viable. Indiferente. Y este último es el que nosotros buscamos. Este es el que busca todo plan de negocio, toda empresa, todo negocio busca que sea su resultado, su van, sea mayor de 0. Porque esto es lo que hace a un negocio viable, viable. Aquí, esto es lo que hace viable. Teniendo un valor positivo, como en este caso, mire acá, este proyecto es viable. Simplemente porque es mayor de 0. No queremos más datos. El hecho que sea mayor de 0 ya nos indica, digamos, que ese valor es positivo, es adecuado, que nos va a dar la rentabilidad necesaria correspondiente. Pero eso lo vamos a explicar más en detalle posteriormente, ¿no? Por ahora solamente estamos repasando. Regresamos a la primera parte. Estamos acá, ¿no? Estamos acá. Ya esta parte vimos que acá tenemos los conceptos, ¿no? En primer lugar tenemos acá los componentes o conceptos del presupuesto de inversiones. Una forma de presentar ahí como capital de trabajo y como viene de capital. Tiene un valor acá de 9, por acá de 12 y sumando eso 21. Luego eso lo expresamos en tanto por 1, dividiendo 9 entre 21 y obtenemos esto con 4 decimales. 2 entre 21 y obtenemos este valor con 4 decimales. Sumamos ambos y obtenemos esa sumatoria, 1. Luego, este dato que está aquí en la parte inferior, este dato, lo dividimos entre 100 y lo llevamos acá. Este otro dato de acá, igual lo dividimos entre 100 y lo ponemos acá. Si queremos lo sumamos y no lo dejamos ahí, no tiene mayor incidencia, ¿no? No tiene mayor incidencia. Lo que nos interesa es el dato, este dato y no la sumatoria. Luego determinamos acá la columna 5 y nos dice que para eso hay que multiplicar la columna 3 por la columna 4. Es decir, este valor de acá, no me deja, ese valor, se me para perdiendo el cursor acá, ya. Ese valor lo multiplicamos por este. Esos dos valores multiplicamos columna 3 por la columna 4 y obtenemos acá este valor. Igualmente, el siguiente, multiplicamos por este de acá, ahí está, y obtenemos este valor. Luego sumamos esos dos valores
y ya tenemos esta tasa. Ese número 0.0442 multiplicado por 100 para convertirlo en porcentaje. En porcentaje nos da el siguiente valor. Y eso ya es una tasa de referencia, es la tasa TREMA. En la parte inferior acá en la nota dice que TREMA es la tasa de rentabilidad mínima atractiva, ¿no? Tasa de rentabilidad mínima atractiva. ¿Qué significa eso? Significa el grado de beneficio de estas inversiones. El grado de beneficio que nos estarían dando esas inversiones. Luego, ese dato lo dejamos ahí porque este dato va a ser comparado con este que también lo explicamos, con este. La TREMA se va a comparar con el CPPC y de esos dos vamos a determinar el mayor. De esos dos tomamos el mayor. Ajá. ¿Y eso dónde lo llevamos? Lo llevamos al BAN, en el último cuadrito que hace ratito vimos en el BAN. Ahí donde vamos a utilizar. Bien, en el otro presupuesto, que son las deudas, tenemos ahí, por ejemplo, un concepto como es este del aporte capital, ¿no? Como es el aporte capital ahí. Aquí tenemos, mire, el aporte capital y luego tenemos el préstamo de banco. El primero aporte capital es un valor de patrimonio, ¿no? Y el préstamo de banco es un valor o un rubro de pasivo, ¿no? Y tenemos los valores ahí, que estos valores nos tienen que dar, ¿no? Y luego otro valor de 5 millones para el préstamo. Sumados ambos, 21 millones. Y dijimos anteriormente que esto se compara con esto que está acá. Deben ser iguales. Las inversiones deben ser igual a las deudas. Tener en cuenta eso. Bien, ahora, todo esto lo convertimos en tanto por uno, que ya también lo vimos, ¿no? Para eso dividimos 16 entre 21. 16 entre 21. ¿Dónde anda este cursor maldito? ¿Dónde anda? Ustedes seguramente lo ven porque en la grabación sale grandote, ¿no? Y aquí no sé dónde anda. Ahí está, por arriba, mire. Ya, ahora está, acá. Ya. Pero acá está, digamos, parece ni siquiera un piojo, ni menos de un piojito, ni siquiera se ve, ¿no? Bien, mire. Entonces, 16 entre 21 y obtenemos este valor. Luego, 5 entre 21 y obtenemos este valor. Sumamos ambos y tenemos acá 1. Ya está. Ahora, estos valores de la columna 4, ¿cómo lo obtenemos? Acá, mire, acá en la parte inferior tenemos una nota y aquí dice 2%. Ese 2% lo dividimos entre 100 y lo colocamos ahí. Este 3.5 que nos dice acá, lo dividimos entre 100, igualmente lo ponemos ahí. Si queremos, lo sumamos, si no, lo dejamos ahí porque eso no incide, esa sumatoria no va a incidir en nada. No va a incidir en nada. Sigo. Ahora nos falta determinar esta columna 5. Para esta columna 5 debemos tener en cuenta las notas. Aquí en la parte inferior dice, por ejemplo, dice, no ajuste la tasa del importe capital, no ajuste. ¿Qué quiere decir no ajuste? Que si no ajusto este valor de acá, miren, si no ajusto este valor de acá, pasa igualito al otro lado. Igual, cuando no hay ajuste, ¿no? Pero en el otro caso, también en la nota dice, si ajuste
sí ajuste la tasa del préstamo porque es deducible el impuesto a la renta. Es decir que no puedo tomar toda esta tasa de 0.350, ¿no? Sino tengo que ajustarlo hacia abajo. Hay una parte, hay una parte de los intereses que ya ha sido tomado para determinar el impuesto a la renta, ¿no? Por eso que este valor se ajusta, ¿no? Y para eso se reemplaza, ¿no? Se reemplaza aquí en la fórmula. Esta es la fórmula. R, esta R o R, sería 0.0350 por 1 menos, ese día les expliqué que era 0.28, ¿no? 1 menos 0.28, 0,28. Ahora, 1 menos 0,28 va a ser igual a 0.72. Por lo tanto, 0.0350 por 0.72 y vamos a obtener este valor que está acá. Ahí está ese valor. Si quiere usted, súmelo. Esa suma no va a incidir tampoco en nada. No va a incidir. Bien. Y luego, finalmente, obtenemos aquí el CPPC, la columna 6, CPPC, ¿no? Esa columna 6 que viene a hacer la multiplicación de la columna 3 por la columna 5. 3 por 5. Multiplicamos ahí y ya tenemos el primer valor. 3 por 5 y tenemos el siguiente valor. Sumamos acá y tenemos el CPPC. Este número que tenemos acá es el CPPC, 0.0212, que está en tanto por 1. Si eso lo multiplicamos por 100, tenemos el valor que está ahí al costado en una tasa, 2.12%. Ya tenemos esto del presupuesto de inversiones y el presupuesto de deuda, que nos ha servido para determinar la trema y el CPPC, una tasa que es de lo más relevante para el cálculo del valor actual neto. Seguimos ahí. Ahora mire este cuadro. Atención a este cuadro. Este cuadro está relacionado con el cuadro 2, con la deuda, ¿no? Se desprende, ¿no? Dice cuadro de aporte capital. El capital que aportan los accionistas es 10 millones. Ese dato lo tenemos. Ese dato lo tenemos, ¿no? Pero luego nos dicen que el accionista DDD aporta 20%. Ahí está. El accionista EEE aporta 30% y el accionista BBB-SAC aporta 50%. Por lo tanto, multiplicamos ahí 16 millones por 0.20, ahí, y obtenemos este valor. Luego multiplicamos 16 millones por este valor de 0.30, ¿no? Y obtenemos este valor que está acá. Y luego multiplicamos este valor, 16 millones por 50%, y el resultado están los 8.000, que es el 50% ahí. Y ahí está. Listo, clarito, ¿no? Una operación simple, ¿no? ¿De dónde hemos sacado estos 16 millones? De acá. Mire acá, en el cuadro 2, dice aporte capital. Ahí está, mire. Ahí está, aporte capital 16 millones. De ahí ha salido eso. ¿De dónde hemos sacado este 20%, 30%? Ese es un dato que nos deben dar. Si hay un problema, ese dato nos deben dar, ¿no? Para hacer ese cuadro. Si no, no podríamos hacerlo, pues. Ya, el siguiente cuadro, la siguiente columna, ¿no? Que dice que aportó dinero y más dinero, ya depende, ¿no? Depende eso, cómo ha sido el aporte, ¿no? Porque también podría aportar mercaderías, podrían aportar activos fijos, activos tangibles, intangibles, de todo se puede aportar, ¿no?
Para este caso ha sido necesario que aporte solamente dinero. De modo que este cuadrito ya está. Ya lo tenemos ahí cuadrado. Ahora vamos al siguiente cuadro. En el siguiente cuadro tenemos lo siguiente. Mire, este es el cuadro de servicio de la deuda. Cuadro de servicio de la deuda. Es decir, cómo vamos a amortizar y cómo vamos a pagar el préstamo. En primer lugar tenemos ahí el préstamo de 5 millones. Está ahí, ¿no? Necesitamos acá la tasa. Esta es la tasa mensual 0.0350 y ahí está. Otro dato que es necesario aquí es la deuda inicial. Esto que viene acá. En el periodo 1, deuda inicial. Todos esos datos no deben dar. Todos esos datos no deben dar. Esos 5 millones viene acá. Ahí. Esa deuda inicial ahí, 5 millones, préstamo viene ahí. Y luego aplicamos aquí lo que nos dice ahí, mire, tipo de cuota. Atento a estos tipos de cuota, porque este cuadro es solamente aplicable para la cuota descendente o decreciente. No es aplicable para otros. Hay otros tipos de cuotas, pero esto es solamente aplicable para esto. ¿Y en qué consiste? Aquí en la parte inferior nos indica, en la parte inferior en las notas, siga las notas, ¿no? Mira, la primera nota dice, el préstamo se recibió el mes 0. La tasa es mensual. Atento ahí con eso de que recibió el mes 0, porque eso va a ser necesario para, para el flujo de caja. Para el flujo de caja necesitamos ese dato de mes 0, ¿no? Bien, vamos con la segunda nota, que dice, miren, la amortización es una parte del capital recibido o del préstamo recibido, ¿no? Y dice que es igual, mire, atento ahí, es igual al préstamo, 5 millones entre el número de meses, 5 meses, ¿no? 5 millones entre 5 y nos da 1 millón. Y lo tenemos ahí, mire, en la columna 3, amortización. Para perdiendo esto. Ya, ahí tenemos ahí 1 millón. Y para este tipo de cuotas se repite, no varía la amortización, es igual. Lo jalamos hacia abajo y ya está. Lo podemos comprobar que al sumar todas las amortizaciones no debe dar igual al préstamo. Y ahí está, mire, son exactamente iguales. Debe darnos igual, porque cuando me dan un préstamo yo debo devolver exactamente esos 5 millones, además de los intereses. Pero ahora viene lo siguiente. Después determino el saldo de la deuda. Mire, acá en el periodo 1 tengo 5 millones. 5 millones menos 1 millón y tengo 4. 4 menos 1, 3. 3. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Esto es en realidad 0. Es una cuestión de restar nada más. La deuda anterior menos la amortización. La deuda anterior menos la amortización. 5 menos 1, 4. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Esa es otra forma de comprobarlo. Al final, el saldo de la deuda, ahí abajo, debe ser 0. Debe ser 0. Ahora, ¿qué nos falta determinar? Nos falta determinar el interés. Y aquí se aplica el interés al rebatir. Anoten. Aquí se aplica el interés al rebatir. ¿Qué significa interés al rebatir? Que el interés se va a aplicar al saldo de la deuda de cada periodo.
el interés se va a aplicar al saldo de la deuda de cada periodo. Mejor dicho, la tasa. La tasa de interés se va a aplicar al saldo de la deuda de cada periodo. De la siguiente manera, ¿no? 5 millones. Ahí tenemos, mire, 5 millones. 5 millones por 0.0350. Multiplique usted, por favor. 5 millones por 0.0350. Y nos va a dar este valor de acá. Compruebe la siguiente, 4 millones por la misma tasa, 0.0350. Y nos va a dar esto. El siguiente, 3 millones por 0.0350. Y tenemos ahí este valor. El siguiente interés, 2 millones por 0.0350. El último importe del interés, 1 millón por 0.0350 y tenemos aquí 35.000, ¿no? Y luego sumamos ahí, hacia abajo, sumamos y tenemos ahí 525.000 de intereses. Y ya está. Ahora, por último, ¿cómo obtenemos la cuota? Atento ahí con la cuota. La cuota es una suma, ¿no? En la parte inferior nos dice aquí hay un error. En vez de por, aquí es suma. Aquí debe ser 3 más 4, corrija ahí. 3 más 4. La columna 3 más la columna 4. 1 millón más 175.000 y tenemos ahí 1.175.000. Igual para el resto, 1 millón más 140, 1 millón más 105, 1 millón más 70, 1 millón más 35 y ahí está. Estos datos, ¿para qué son necesarios? Son necesarios para ponerlo en el flujo de caja. Estos datos, esta cuota va a ir al flujo de caja. Porque eso es lo que vamos a pagar mensualmente. Eso es lo que vamos a pagar mensualmente. Va al flujo de caja. Cada uno de estos datos va a terminar todos en el flujo de caja, por si acaso. Repito, todos estos datos que vamos haciendo va a terminar en el flujo de caja. Avanzamos ahí porque tenemos que terminar este caso. Bien, luego tenemos el presupuesto de ventas. A dar un dato de ventas, un dato inicial, como por ejemplo aquí 4 millones. Estos 4 millones nos tienen que dar como punto de partida. En un problema nos van a dar eso. Y sobre eso, y nos dicen, digamos, cómo va a aumentar, cómo va a disminuir, o de repente si se va a mantener, ¿no? Porque puede mantenerse todos los meses 4 millones, ¿no? En este caso dice, cada mes las ventas aumentan 10%. Y por eso, ¿cuánto es el 10% de 4 millones? 400.000, ¿no? De modo que para el segundo mes tenemos 4 más 400.000 y ahí está el valor. Ahora le sacamos 10% a esto y le sumamos el mismo valor y obtenemos esto de acá. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta el quinto mes. De repente alguien quiere preguntar ahí, y profesor, ¿por qué no le sumamos acá? También se le puede sumar acá. También podemos tener una columna de totales, ¿no? También podríamos sumarle. No hay Profesor, sí, diga. consulta, ¿eso de que las ventas aumentan un 10% depende de cada persona o es porque siempre tiene que aumentar un 10%? No. Depende de cada negocio. De cada Ok. negocio. Y para el caso académico no tienen que dar ese dato. No tienen que dar. Nos pueden decir, las ventas se mantienen, podrían decir, ¿no? La venta se mantiene todos los meses. Y entonces le tendríamos que poner 4 millones, 4 a todos. 1 millón, 500.000, 500.000, ¿no? O nos pueden decir aquí, como en este caso, que aumentan 20%, 15%, 30%.
o al contrario, no puede decir que disminuye también. Entonces ya depende, hay que leer ahí, hay que leer la letra chiquita, como dicen. En todo caso, aquí está, por ejemplo, como una nota, dice, cada mes la venta se aumenta 10%. Esta política se basa, miren, esta política se basa en los datos históricos, dice. Quiere decir que en promedio la empresa ha estado vendiendo mensualmente 4 millones y por eso que ahí aparecen 4 millones. Y que en promedio la venta de la empresa han ido aumentando 10%. Hay una razón, una justificación en eso. Sigo y ya estamos en el siguiente presupuesto. El presupuesto de costo de producción, ¿no? Con sus elementos que tenemos ahí, como la materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación. Y siempre los valores iniciales nos tienen que dar, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos han alcanzado este valor de 2 millones de materia, de materia prima 2 millones, la mano de obra 900.000 para comenzar, y luego los costos indirectos de fabricación 500.000. Ese es el dato que nos dan. Sumado eso nos da acá 3.400.000. Ahora, siempre hay que ir mirando este valor con lo que está acá. Recuerde que arriba son ingresos y estos son costos. Y también mirando lo que está acá. Porque esto se va amarrando. Se va amarrando. 4 millones menos 3.400.000 menos 880.000, ¿cuánto nos va a dar? Y ahí tenemos un valor negativo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos un valor negativo. Es decir, que las ventas no soportan los altos costos y gastos que tenemos para este periodo, pero puede mejorar en los siguientes periodos, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver así en forma general, ¿no? No es aquí, esto no es una operación de sumar y restar, ¿eh? Eso de sumar y restar lo puede hacer cualquier persona. Nosotros hay que ir dándonos cuenta los componentes del presupuesto de ventas, los componentes del presupuesto de costo de producción, los componentes del presupuesto de gasto y los tributos, cuál es la relación entre las ventas y los otros presupuestos, cómo digamos, las ventas tienen que soportar los costos y los gastos. Todo eso hay que ir mirando en ese escenario, ¿no? Bien, regreso al costo de producción. Y ahí tenemos, y nos dice en la parte inferior, ¿no? Y tiene razón con las ventas. Si las ventas aumentan y estos costos también, al ser mayormente costos directos, también aumentan en la misma proporción. De modo que aumentamos ahí, aumentamos por ahí, por ejemplo, mire, tenemos en el mes 1, tenemos 2 millones de materia prima. ¿Cuál es el 10% de 2 millones? 200.000, ¿no? 2 millones más 200.000 y para el mes 2 ya tenemos ahí 2.200.000 de materia prima. Igual procedimiento para el resto. Igual, se va sumando, se va sumando, ¿no? Se va sumando de acuerdo con el aumento que nos dice la nota. Esto en el Excel pues vuela rápidamente, ¿no? Usted pone la formulita y ¡boom! Rapidito llena su cuadro. No es menester que vaya sumando, digamos, uno a uno, ni determinando uno a uno, ¿no? Coloca sus datos iniciales y al segundo mes coloca su fórmula y arrastra hacia el resto y ya están. Seguimos. En la parte inferior, ahí tenemos ahí el presupuesto de gastos. Miren, ahí para el presupuesto de gastos hay otro mecanismo. No se mecanicen a cómo, para este caso, por ejemplo, nos dice lo siguiente, ¿no? Que los gastos administrativos son el 10% de las ventas. Es decir, que en este caso no nos dan los gastos, no dan el valor
estos gastos que están acá no nos dan como dato, pero nos dicen que es igual al 10% de la venta. O sea, de otra manera, nos dan de otra manera, ¿no? Si la venta son 4 millones y el 10% es 400.000, ahí está. Si los gastos de venta dice que es igual al 12%, ¿cuál es el 12% de 4 millones? Ahí está, 480.000. Y nada más. Y aquí no es que aumentan, no nos dice que aumentan a 10, 20%, ¿no? Sino que todo está relacionado con las ventas. Todo está relacionado con las ventas. Miro arriba mis ventas y para el segundo mes ya determino de acuerdo con 4.400.000. Para el tercer mes, sobre 4.480.000. Para el último mes, el quinto mes, determino el 10 y 12% teniendo en cuenta los 5.856.000 que me dan la venta, ¿no? Y esos datos los tenemos acá. Pero ojo aquí con esto del impuesto a la renta. Bien sabemos que el impuesto a la renta es en los pagos a cuenta mensuales, ¿no? Es el 1.5% para el caso del régimen general, ¿no? Sobre la venta, ¿no? 1.5% sobre la venta. No hay deducciones aquí, nada, sino que se calcula sobre la venta. Pero ¿qué pasa aquí? La venta del primer mes es 4 millones. 4 millones por 1.15 y nos da 60.000. Pero ese 60.000 se paga en el siguiente mes, ¿no? El impuesto a la renta del mes 1 se paga en el mes 2. El impuesto a la renta del mes 2 se paga en el mes 3 y así sucesivamente. Y de esa manera determino, aquí hay un error, acabo de ver un error acá. Acá no debe ser costo de producción, sino total, ¿no? Total gastos y tributos. Ahí debe ser total gastos y tributos. Total gastos y tributos. De esta manera, entonces, ahí terminamos ahí con el presupuesto de ventas, el costo de producción y los gastos y tributos. Algunas pequeñas aclaraciones. En ventas solamente hemos puesto un concepto, venta de productos terminados. Pero le dije que podría haber más conceptos. Entonces, si hay más conceptos, usted tiene que poner pues todo lo que están ahí. O sea, depende de cada empresa. Luego, abajo, en el presupuesto de costo de producción, aquí tenemos una forma de ver ahí la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos. Pero también le dije que acá tranquilamente nos han podido poner como costos fijos y costos variables. También es otra forma, ¿no? O de repente nos han podido poner ahí los datos como costos del área de producción, costos de otra área, costos de otra y más áreas. Cualquiera, digamos, sea la forma, en el fondo no va a cambiar. Se va a cambiar solamente de forma, pero los cálculos van a ser similares. Avanzamos. Ahora sí vamos al flujo de caja. El flujo de caja de alguna manera resume todo lo anterior. Pero para eso, mire, háganse de cuenta que aquí no tiene ningún dato. Porque así va a ser. Ustedes van a tener este cuadro, en su examen final van a tener este cuadro. Y va a estar ahí peladito, calatito, como dice, va a estar sin ningún dato. ¿Correcto? Bien. Y entonces, ¿cómo voy a llenar, profesor?
en la parte inferior, siga las notas. En la parte inferior hay unas notas y ahí con esas notas uno va llenando. Primero se recomienda lo siguiente, voy a poner aquí, recomiendo lo siguiente, yo miré acá. Primero poner acá si esto es un ingreso o es un egreso. Dice, por ejemplo, el préstamo se recibe, si se recibe es un ingreso. Así de claro. Las inversiones se concretan al inicio. ¿Qué cosas son inversiones? Son desembolsos que tenemos que hacer. Es decir, este es un egreso. Luego dice, las ventas se cobran mes a mes. Las ventas se cobran mes a mes. ¿Qué cosas son las ventas? Son ingresos. Nadie vende, nadie vende y paga, ¿no? Uno vende y cobra, ¿no? Ingreso. Luego dice, al inicio de las actividades se concretan. Aquí hay un error, ahorita vamos a ver, porque las inversiones están arriba. Las inversiones se concretan al inicio las inversiones se concretan al inicio del proyecto. Y ahí está la inversión de 21 millones, correcto. Entonces, esto de acá, ¿qué cosa es? Al inicio de las actividades se concreta, aquí está mal. Aquí debemos corregir, se concreta el aporte capital. Se concreta el aporte capital. Es decir, los 16 millones que aportan los accionistas. Ahí, eso se concreta. Si los accionistas no dan su dinero, ¿qué cosa es? Un ingreso. Un ingreso. Luego dice, los costos se pagan. ¿Sí? Todo lo que sea costos, gastos, tributos son egresos, ¿no? Los costos se pagan a 30 días, egreso. Entonces, ya determino así, ya lo tengo más clarito. Los gastos y tributos se pagan, egreso. El préstamo se paga, bien clarito dice, egreso. Entonces ya tengo ahí, ya tengo mi dato, ¿no? Y entonces comienzo a llenar. Le dije que tengan en cuenta que esto no existe, está vacío, está vacío. Y entonces comienzo. El préstamo, recuerden que el préstamo ha sido 5 millones, ¿no? Lo acabamos de ver en el cuadro. El préstamo se recibe en el mes 1. Vamos a ver, mes 1. ¿Dónde está el mes 1? Aquí está el mes 1, mire. Aquí está el mes 1 y aquí está el préstamo. Aquí. Y está el préstamo, mire. En todo caso, aquí habría que ponerle cobro de préstamo para que sea más claro. O ingreso por préstamo también. Ahí está. De forma que ya realicé, ya concreté ese 1 ya está. Este 1 ya está. Le doy un check para que no pueda confundirme. Luego me voy a la operación 2. Dice las inversiones se concretan al inicio. ¿Cuáles son las inversiones? Me voy a verlas, a ver. Ahí están las inversiones, mire. 21 millones. Total inversión de 21 millones. Regreso. Y en la nota 2 me decía las inversiones se concretan al inicio. El inicio es siempre el mes 0. Y las inversiones son egreso. Y ahí están y aquí están, miren, aquí están los 21 millones. Ahí está. Dentro de los egresos. Y aquí está. Entonces, aquí deberíamos poner pago. Pago, inversión inicial. Pago. Porque todo egreso es un pago. Entonces ya está esta nota 2. Check. Avanzo con la nota 3. Esto en relación con las ventas. Y me dice las ventas se cobran mes a mes. ¿Qué significa mes a mes? Desde el mes 1, ¿no? Me ubico acá, cobro, miren, me ubico acá, cobro ventas.
y luego me pongo acá. Y voy a verificar, mire las ventas cómo van a estar ahí. Perdón, ahí está la venta, mire. El primer mes 4 millones, el segundo 4.400.000, el otro 4.840 y así sucesivamente, ¿no? Y ahí está, mire, del primer mes, del segundo mes, del tercer mes, del cuarto mes y del quinto mes. Eso es lo que estoy llenando. De forma que ya terminé aquí, ya terminé mi operación, esta nota 3, ya está. Facilito, ¿no? Nota 3. Voy a la nota 4. Que se para corriendo esto. Nota 4. Dice, al inicio de las actividades se concreta el aporte capital. Y eso dijimos que era un ingreso, ¿no? ¿Cuánto es el aporte capital? Me voy a ver al presupuesto de deudas. Ahí está, mire. Aporte capital. Aporte capital, ahí está. Y están ahí los 16 millones. Regreso y veo mi flujo de caja. 16 millones dice que es ingreso, porque estoy cobrando. Ahí está, mire. Primero acá. Cobro. Aquí también hay que poner así, cobro. Cobro, aporte capital, 16 millones. Y entonces voy hacia abajo a la nota y marco ahí que eso ya está. Y me falta poquito, mire, ya mismo termino. Y luego tengo la nota 5. La nota 5 dice los costos se pagan a 30 días. Es decir, el costo del mes 1 lo voy a pagar en el mes 2. ¿Dónde están los costos? Aquí están, mire. Están. ¿Cuánto es el primer costo? Basta que ubique el primero. El primero ahí tengo, mire, el primero lo tengo aquí, 3 millones. 3.400.000. Este es el valor, de este valor estoy hablando. Este es el primero. Por acá el segundo, el tercero, etc. Pero este lo llevo aquí, dice que se paga 60 días. O sea, esto que es del mes 1, por política de la empresa se va a pagar en el mes 2. Y por eso tengo acá 3.400.000, mire. Y así, lo del segundo se paga en el tercero. Lo del tercero se paga acá en el cuarto. Lo del cuarto se paga aquí en el 5, en el quinto mes. De forma que no se está pagando un mes. El quinto mes no lo estamos pagando. ¿Por qué? Porque eso puede ser ya con parte de otro proyecto. Nosotros aquí terminamos con nuestro proyecto a 5 meses. El proyecto tiene una línea de tiempo. Y esa línea de tiempo son 5 meses. De 0 a 5 meses. Termina el quinto mes, aunque me falte cobrar o aunque me falte pagar, no entra. Ya entrará para un posterior negocio. De esa forma he terminado aquí en la parte inferior con mi... ¿Dónde está este cursor? Mire. Ya. He terminado aquí con la nota 5. Con la nota 5 agotado. Ok, ya. Voy con la nota 6. Los gastos. Igualito. Igual, ¿no? ¿Cuáles son los gastos? Me voy a ver acá. Ahí están los gastos, mire. 880.000 el primer mes. 880.000 el primer mes. Y se paga en el siguiente mes. Ahí está, mire. Primer mes. Les tengo acá. Pago de gastos y tributos. Este es el mes 0. Aquí no pago nada. Acá tampoco. Sino que pago acá a 60 días. Perdón, a 30 días. A 30 días. Y los gastos del segundo mes lo pago en el tercero. Y lo del tercero en el cuarto. Lo del cuarto en el quinto. De forma igual que me queda ahí pendiente de pago un mes. Entonces regreso aquí y ya tengo que esto 6 agotado.
Me voy a la nota 7. A la nota 7, ahí. Y dice, el préstamo se paga 30 días. Pero ¿cómo? ¿Qué importes? Recuerde el cuadrito que hicimos. Ahí está el cuadrito, mire. Que le dije que estas cuotas iban al flujo de caja. Y tengo ahí, por ejemplo, el primer mes, 1.175.000. Y el otro, 1.140.000. Y está mi flujo acá. ¿Y dónde está mi préstamo? Mire, ahí está. Como se paga 30 días, ahí está, mire. A 30 días. Está la primera cuota, la segunda cuota, la tercera cuota. Por acá la cuarta cuota. Hay una cuota que no está pagándose. Y que no está pagándose en este proyecto. ¿Por qué? Porque el horizonte del proyecto, así le llaman técnicamente, el horizonte del proyecto es solamente 5 meses. Para el resto de meses habrá otro proyecto, porque así funcionan los negocios, ¿no? Entonces ya llené parcialmente, porque luego de eso tengo que comenzar a sumar. Me falta aquí llenar varias cosas, ¿no? Los datos ya están todos llenos, solamente tengo que determinar los saldos, ¿no? Y para eso hago lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está el cursor? Por acá este maldito cursor, mire, ya, acá estoy, mire, acá. Primero sumo acá, sumo los ingresos. Miren, 16 millones, ahí está la suma, ya está. Luego, en la parte inferior, sumo los egresos. Acá, sumo los egresos. Ahí está sumado, 21 millones. Ya está. Ahora, encuentro la diferencia. 16 millones, que es positivo, menos 21 me da menos 5 millones, que es el dato que tengo abajo. No sin antes decirle que al inicio, acá, en el mes 0, no tengo ningún saldo. Ahí no tengo ningún saldo. Ahí es 0. Y entonces, ahora ya tengo un saldo. Este saldo de los 5 millones, perdón, de los menos 5 millones, es el saldo inicial del siguiente mes. Y entonces lo llevo acá arriba. Ahí está, mire. Ahí está, menos 5 millones. E igualmente comienzo a sumar. Ahí sumo. Menos 5 más 4, menos 1, ¿no? Menos 1. Y luego, menos 1 más 5 me da 4. Y ahí está la diferencia. En la parte inferior no tengo egresos en este periodo por la política de la empresa, ¿no? Que paga sus costos, su gasto, su préstamo a 30 días. No tengo ahí, por lo tanto aquí es 0. Este es 0. De modo que 4 millones menos 0, 4 millones. Y luego estos 4 millones lo llevo arriba. Aquí, mire, ahí está. Ese es mi saldo inicial. A esos 4 millones le sumo los 4.400.000 y obtengo este valor. Luego sumo aquí abajo los egresos. Estos 3 millones, estos 800 y 880, más este valor, y obtengo este valor. Ahora, 8 millones, este valor, menos 5, me da este valor de acá. Y ya está. Y luego esto lo llevo acá arriba, y así sucesivamente por los siglos de los siglos, ¿no? O sea que voy llenando columna por columna. Y al final, ¿qué es lo que interesa acá? Todo esto. Simplemente me interesa estos flujos financieros o saldos. Ya la vez pasada le dije que estos flujos financieros también se le llamaba saldo, ¿no?
Esos son esa fila de flujos financieros es lo que me interesa. Miren, el primer flujo, ¿cuánto es? Menos 5 millones. El segundo, 4 millones. Esos datos, toda esa fila lo llevo acá. Ahí está, mire. Ahí está, mire, los menos 5 millones del periodo 0, los 4 millones de saldo del periodo 1, del periodo 2, del periodo 3, del periodo 4 y del periodo 5. Aquí hago esta sumatoria para indicar, mire, que estos son valores futuros. Estos son valores futuros. Es bueno tenerlo en cuenta ahí, anótelo por ahí. Estos flujos financieros netos o saldos son valores futuros. Pero esos valores futuros tenemos que convertirlo a valores presentes mediante la aplicación de este factor simple de actualización. Este factor simple de actualización es esta fórmula. Esa fórmula es que aplico acá. Y acá. Y también acá. Y por acá. Y por acá. Y por acá. Y obtengo esos valores que están ahí. Voy a hacer para el primer valor para que quede bien sentadito. La fórmula dice que voy a aplicar 1, ¿no? Ahí, 1, mire, 1 entre 1 más, y me pide ahí una tasa. Esa ahí es una tasa. Recuerde usted que le dije aquí que tiene que aplicar una tasa. Esa tasa sale de acá, de ahí, de comparar la trema con el CPPC, la mayor, quiero la mayor. Y la mayor es aquí, 0.0442. Y entonces reemplazo aquí 0. Usted vaya determinando su cálculo, 0.0442. Ese dato lo traigo allá. Esa es la tasa. Cierro acá y esa n va elevada, sino que abajo no ha salido bien ahí, va elevada. En este caso, la n es este valor, el periodo. Estoy determinando aquí, este valor. Este valor voy a determinar. ¿Y cuál es el periodo? El periodo es 0. Por lo tanto, aquí va a ser elevada a la 0. Repito, va a ser elevada a la 0 porque ese es el periodo. Y ustedes saben que toda cantidad elevada a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, 1 entre 1 es igual a 1. Y por eso, digamos que este 1 lo tengo acá. Ahí mire, 1.00. Porque estoy aplicando ahí 2, 4, 5 decimales. Para el siguiente periodo, voy a aplicar la misma formulita, pero en vez de 0 le pondré 1. Para el siguiente periodo, en vez de 0 le pondré 2. Para el último periodo, que es el periodo 5, le pondré pues obviamente elevada a la quinta, ¿no? Y me va a salir estos factores, que se llaman técnicamente factor simple de actualización. Con estos factores voy a actualizar estos valores futuros, ¿no? Estos valores futuros los voy a convertir aquí a valores actuales, como dice ahí, valor actual neto, valor actual, ¿no? Y entonces determinamos el valor actual neto. Por cada periodo primero. Y me dice, en la parte superior me dice, tu columna 4 lo vas a determinar multiplicando tu columna 2 por tu columna 3. Y entonces multiplico ahí menos 5 millones por 1. Y por lo tanto tengo este valor. Para el segundo,
4 millones por 0.95766 y tengo este valor. Y así sucesivamente el resto. Al final sumo todo eso y tengo este valor. Y ese es el valor actual neto, ¿no? Ese es el valor que estamos buscando en este caso para tomar una decisión, ¿no? Pero antes quiero que tengan en cuenta algunas cosas. Primero que aquí tenemos los periodos del horizonte del proyecto. Aquí en la primera columna 1, aquí en esta primera columna aquí tengo los periodos de 0 hasta el periodo 5, que son todo el horizonte del proyecto. Segundo, que estos flujos que hemos traído del flujo de caja son valores futuros. Son valores a un mes, a 2 meses, a 3 meses y a 4 meses y hasta 5 meses a futuro. Y como tales, no tiene mayor importancia, ¿no? Porque eso tengo que convertirlo a valores actuales. Y el mecanismo para convertir a valores actuales es utilizando el factor simple de actualización, que está ahí indicado y luego lo hemos aplicado. Y luego multiplicamos cada valor futuro por cada factor simple y obtenemos el VAN de cada periodo. Finalmente, sumamos todos los valores actuales de cada periodo para determinar el valor actual neto. Otra cosa que puede ser de interés es lo siguiente. Miren ustedes, aquí en esta columna. Miren, comenzamos con 1. Acá comenzamos con 1, pero luego va disminuyendo. De ahí podemos darnos cuenta que está bien. Porque si va aumentando, algo está mal, se ha equivocado en algún cálculo. Como dato general, siempre va a disminuir. Siempre va a disminuir esto. ¿Por qué? Porque ese exponente, esa n, va a ser cada vez mayor. Por lo tanto, va a ir disminuyendo. Otra cosa que podemos darnos cuenta, o es útil darnos cuenta aquí, solamente el primer periodo, repito, en el primer periodo, que es el periodo 0, en el periodo 0, otra vez, en el periodo 0, el valor final va a ser igual al valor actual. Solamente en el periodo 0, el valor final va a ser igual al valor actual. Pregunta examen, ¿eh? Les juro, ¿eh? Pregunta examen. El valor final va a ser igual al valor actual solamente en el periodo 0. En el resto de periodos, miren, ¿qué encontramos? Que el valor actual es mayor. Mire, 4 millones es mayor que 3 millones. Este de abajo, menos 131 estos 106 es menor que menos 131. Repito, solamente en el periodo 0 el valor final va a ser igual al valor actual. En el resto de periodos, el valor actual va a ser menor que el valor final. ¿Y por qué sucede eso? Por el ajuste que le estamos dando con esta tasa, que en buenas cuentas se le llama tasa de descuento. Miren, a esta tasa que hemos puesto acá, se le llama técnicamente tasa de descuento, porque está descontando, ¿no? Y si está descontando va a disminuir pues el valor, ¿no? Bien,
Ahora, ¿qué hacemos con esta tasa? Primero nos ubicamos acá, por ejemplo, en esta parte, estamos acá en esta parte, por favor, mirando aquí. Tenemos que ver si el BAN es menor de 0, igual a 0 o mayor de 0. Si es mayor de 0, el proyecto es viable. Así, sin dudar, usted diga que es un proyecto viable. Ahora, eso usted lo puede plasmar en un informe como este, por ejemplo. Aquí tenemos un informe, dice para el presidente del directorio, ¿no? Por acá está, dice, para el presidente del directorio, ¿de quién? Del asesor financiero que van a ser ustedes, ¿no? Hay una introducción aquí de qué se trata el negocio, de qué se trata el proyecto, qué cosa vamos a hacer aquí en el plan de negocios. Esa es la introducción. Luego hay que tener en cuenta estas observaciones. Es posible que usted, por la emoción de hacer sus cálculos, se haya equivocado por ahí, porque errar es humano, ¿no? Y entonces puede haber algún error, ¿no? Por eso que se procura poner algunas observaciones como esta, por ejemplo. La empresa no proporcionó información histórica de las inversiones, deudas, venta, costos. O sea, no hay información real que le han dado a ustedes de periodos anteriores. Y eso lo pone usted como una salvedad. Toda esta parte de las observaciones se considera como salvedades. Es decir, usted se lava las manos. Aquí se lava la mano. Por si hay algún error, no es culpa mía, es porque usted no me ha dado todos los datos correspondientes. La segunda observación dice, tampoco se recibió indicadores de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad, lo cual limita el informe, ¿no? O sea, con eso, como reitero, uno pone el parche antes de la herida, ¿no? Y ya, con eso salva el pellejo, ¿no? Esto es muy común en el campo profesional, ¿no? Mire, en el campo económico, y de repente aquí tenemos algunos economistas que están estudiando, ellos utilizan mucha esa expresión ceteris paribus. Dan un pronóstico y a veces lo mencionan ceteris paribus o ya se considera que ese término está ahí. ¿Qué quiere decir eso, no? Que ellos dicen que la inflación va a ser, por decir, un 3% en el 2020, pero ¿qué significa ese ceteris paribus? Significa que siempre que se mantengan las condiciones al momento de hacer el pronóstico, o en todo caso que no haya mayores variaciones espeluznantes, digamos, ¿no? Como esta, por ejemplo, la pandemia. Esto de la pandemia, por ejemplo, ha estado corrigiendo muchos pronósticos, ¿no? De especialistas en forma individual, de los bancos, a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Rompe una pandemia, una cosa así, rompe todo el escenario, pues. Igualmente, por ejemplo, los contadores, ¿no? Los contadores, mejor dicho, los auditores, ¿no? Los auditores cuando dicen, por ejemplo, en su dictamen de auditoría, ¿qué dicen? ¿Qué dice un auditor en su dictamen de auditoría? Dice, los estados financieros presentan razonablemente la información. ¿Qué miércoles significa eso de razonablemente, ¿no? Y yo le digo qué significa. Esa palabrita significa que la data contable no es perfecta, que puede estar sujeta a errores, que puede haber eventualmente algún error, alguna situación, algo que no se consideró, algo que se nos pasó, ¿no? Y también los auditores dicen eso, ¿por qué? Porque el examen que llevan a cabo no es un examen total, integral, de cabo a rabo, no. La auditoría es un examen selectivo. Solamente se examina determinados aspectos.
Y como eso sale bien, eso se interpola o se infiere al resto. Ya todo está bien. Pero se ha descubierto pues que después que los auditores dicen que algo está bien, revienta la crisis del año 1930, revienta la crisis del 2001, revienta la crisis del 2008 y revienta la crisis asiática y revienta la crisis rusa y todas las crisis se dan por esas situaciones, ¿no? Entonces, en el campo profesional es común poner salvedades, que son estas observaciones. Algo como para salvar el pellejo, ¿no? Igualmente, un médico, ¿sí? Usted va y como no le gusta su cara, a usted quiere mejorar. Y cuando se va al médico y sale peor de lo que entró, el médico te dice, yo solamente soy humano, no soy Dios, no soy la naturaleza que te puede hacer bello o bella, así por así, ¿no? Me falló, pues, me falló, digamos, los cálculos y te malogré el rostro, por decirlo. Esos casos que pareciera, digamos, algo de broma, sin embargo, son reales. Y ustedes saben que son reales. Incluso hay gente que ha fallecido con, con malas prácticas médicas, porque el médico es simplemente un ser humano que puede fallar como cualquiera, ¿no? Bien, bien, entonces se pone esa salvedad. Luego, la conclusión. Aquí va el valor de tu ban. Ahí está, mire, el valor del ban. E incluso puede ponerse aquí un punto seguido. Aquí, el proyecto. Ahí, el proyecto o el plan de negocios o proyecto de negocios es viable. Ahí, viable. Y ya está más clarito, ¿no? Luego pone las recomendaciones aquí. Aun cuando el proyecto es viable, siempre es bueno recomendar. Y mientras más uno recomiende, va a cobrar, digamos, con más solvencia moral, ¿no? Porque está dando todo de sí para que todo el negocio salga bien. Y entonces, por ejemplo, aparece una primera recomendación, dice, se recomienda la pronta ejecución. ¿Y por qué la pronta? ¿Cuál es el apuro del analista para decir la pronta? ¿Saben por qué? Porque los datos pueden variar, porque estos datos que hemos tenido, digamos, si cambia la inflación, si sube la inflación, se trae abajo todas las cifras. Si las cifras son en moneda extranjera y aumenta o disminuye el tipo de cambio, como ha estado aumentando y disminuyendo estos días, se trae abajo todo el negocio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas situaciones. Y así también podemos recomendar, por ejemplo, que pese a que la empresa está vendiendo bien, sin embargo, siga incrementando sus ingresos, que vaya reduciendo sus gastos. Eso es normal, ¿no? Eso es normal que recomendemos que se reduzcan los costos, se reduzcan los gastos, ¿no? Otro, se recomienda llevar a cabo el proyecto, considerando la economía. Siempre procurar trabajar pues con economía, eficiencia, efectividad, mejora continua, competitividad, ¿no? Luego otra recomendación, buscar más y mejores canales de venta. Una empresa está para vender, por lo tanto, mientras más venda, es mejor. Especialmente, por ejemplo, en estos tiempos pandémicos, ¿no? Si las empresas no han entrado al delivery, a la venta por internet, están muertas. Y entonces aquí se hace más evidente esto de, de incrementar los canales de venta, ¿no? Lo otro es, se recomienda participar en ferias, claro, a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Eso es también una buena recomendación. Y la otra, se recomienda aprovechar la ventaja comparativa y competitiva. Puede ser, digamos, que nuestros productos son de productos naturales propios de la zona del país, ¿no?
y esa es una ventaja comparativa, ¿no? Y nosotros hemos diseñado un proceso que es muy adecuado y que no lo tiene nadie, ya sería una ventaja competitiva, ¿no? O sea, tenemos que procurar mantener esas ventajas, ¿no? Para seguir siendo más competitivo que la competencia, ¿no? Bien, de esa forma entonces terminamos la explicación. Mañana tenemos un caso práctico de esto, un caso práctico, y vamos avanzando con este caso. Bien, no sé si hay una intervención de parte de ustedes. Profesor, Diga, le escucho. ¿le puedo hacer una consulta? Muchas. Sobre la tarea de plan de negocios. En sí, ¿qué puntos podemos tocar en el plan de negocio? Todo lo que sea, todo lo que corresponda, ¿no? Especialmente esta parte financiera que estamos viendo, ¿no? O sea, el presupuesto sí entraría en el plan de negocio, el De presupuesto que todas acabamos. maneras, esa es la base, ¿no? Esa es la base numérica, cuantitativa, ¿no? Dígame, ¿y de Puede cuántas haber, más o menos, ¿cómo? de cuántas hojas más o menos se debe hacer el plan de negocio? Eso es relativo, ¿no? Depende de qué negocio sea. Puede haber puede ser, digamos, un plan de negocio de 5 o 10 páginas, como puede haber uno de 100. Eso ya depende de la magnitud del negocio. Por ejemplo, en los grandes negocios se hace estudio de mercado y eso abarca pues de 20, 30 páginas, ¿no? ¿Cierto? Y además de los presupuestos y los cálculos ahí, ya va aumentando, pues eso, entonces depende de eso, ¿no? Ya, profesor, gracias. Profesor, una consulta también a propósito de la tarea. Claro, diga. Pero depende, para hablar del presupuesto, también depende del tipo de empresa o del tipo de negocio, ¿no? Porque claro. Si es un negocio que va a producir para vender, obviamente tiene que tener un presupuesto, cuánto van a invertir y todo eso, ¿verdad? Pero si es un negocio, por ejemplo, una empresa que va a vender servicios, digamos asesorías. Igual. No necesariamente requiere, pero no necesariamente requiere un gran presupuesto para empezar, porque esa empresa va a vender conocimientos y no va a vender, digamos, algún producto, ¿verdad? Ni tanto, porque mire, tiene que preverse, por ejemplo, si va a vender conocimiento, como usted dice, usted tiene que prever, digamos, cuántos profesionales va a contratar, cuántos técnicos, cuántos auxiliares, ¿no? Qué insumos se van a utilizar, ¿no? Incluso si fuera el caso tercerizar, también tiene que establecerlo en el presupuesto correspondiente, ¿no? De todas maneras, en cualquier negocio siempre van a haber presupuestos, ¿no? Sí, entiendo, pero depende del negocio, como le digo, va a depender también del presupuesto, ¿verdad? Así es, sí, claro. Si es, por ejemplo, una pequeña empresa de asesoría, es suficiente, digamos, con el propietario, con el profesional, ¿no? Uno mismo, ¿no? Pero uno mismo tiene que fijarse un sueldo, incluso un sueldo bastante razonable, porque va a estar, digamos, para todo. Uno mismo va a ser de promotor, uno mismo va a ser de ejecutor, uno mismo va a ser el que, el que ajusta, reajusta, hace todo, ¿no? Entonces, siempre se va a considerar un presupuesto. Ahí hay un dato bien importante que a veces a nivel de microempresas, por ejemplo, cuando participa el dueño, no considera su trabajo, ¿no? Es un craso error, ¿no? Por ahí debe comenzar considerando el tiempo que le va a dedicar a ese negocio, a ese trabajo, ¿no? Y a veces ese tiempo no solamente es un turno de trabajo, prácticamente está ahí más de 16 horas. A veces se le dedican los micro y pequeños empresarios a su negocio, ¿no? Por el hecho de no tener trabajadores, por el hecho de no trasladar la responsabilidad a otras personas, ¿no? O sea, todo eso tiene que ponderarse. Ya, profesor, entendido. Bien, correcto. Gracias. Entonces, terminamos aquí con la siguiente conclusión, ¿no?
Yo termino de la siguiente manera. Un plan de negocios va a tener un plan económico financiero, los números, los presupuestos. Y dentro de esos presupuestos hemos mencionado ahí que el presupuesto de ventas es el que marca la pauta. De acuerdo a cómo uno piensa vender o prestar servicios, es que va a tener costos, gastos, inversiones, deudas. Todo lo mueve la venta. Y claro, en ese sentido tiene que formularse el presupuesto de ventas, el presupuesto de inversiones, el presupuesto de deudas, el presupuesto de costo, el presupuesto de gastos, el presupuesto de tributos y, como corresponde a todo negocio, el presupuesto de caja, que consiste, digamos, en convertir en cobros y pagos todas las transacciones que se han mencionado en los presupuestos anteriores. Luego, con los flujos financieros netos o saldo del flujo de caja, podemos establecer un indicador financiero de lo más importante, como es el valor actual neto, que nos permite determinar la viabilidad de un plan de negocio, de un proyecto de negocio, de un presupuesto de negocio, cualesquiera que fuera el término. Si determinamos el valor actual neto, ese valor nos va a indicar si es viable o no lo es. Si es viable, los recursos, se asume que los recursos que estamos utilizando son los razonables. Las ventas estarían cubriendo todos los costos y gastos. Así se entiende todo esto. Pero otra cosa ahí, que todo esto que estamos viendo es en el papel, es teóricamente, es una elucubración técnica, pero todo eso no existe, todo eso está supuesto, todo está supuesto. Por eso que es necesario hacer buenas recomendaciones para que el gerente, el administrador o el propietario de un negocio haga bien las cosas, pese a que su proyecto pueda decir que es viable. Que diga que es viable no le asegura que realmente sea rentable. Una cosa es que sea viable y otra cosa es que sea rentable en la realidad, ¿no? Ya eso va a depender de cómo se gestionan. Si se comienzan a despilfarrar los recursos, obviamente no van a dar los resultados que esperamos, ¿no? Si no se gestiona adecuadamente, si no se toma en cuenta en cierta medida la reducción de costos, de gastos, y se eliminan las pérdidas, no vamos a obtener el resultado que esperamos, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta esos elementos, ¿no? De esta manera ya la lista ya está considerada, nos quedamos ahí. Creo que tanto usted como yo tenemos otras clases y más clases y siguen las clases. Nos estaríamos quedando ahí. Gracias.